Hola, buen día a todos. Muchas gracias por estar aquí, por escucharnos de nuevo. Gracias a Carla por estar con nosotros, que es nuestra invitada del día de hoy. Y bueno, les recuerdo que estas sesiones que hemos estado teniendo son de CEDIL, de una AC, que tiene el objetivo de poner la vista acerca de dinámicas que están pasando en Coahuila y que pues tienen injerencia en la zona, ¿no? Y que vale la pena observar. Entonces, el día de hoy tenemos a Carla, que es doctora en psicología, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Coahuila y pues encargada de muchas cosas más que ya nos irá platicando. Entonces, invité el día de hoy a Carla porque tiene una amplia experiencia en las cuestiones psicoterapéuticas y sobre todo en la investigación del suicidio. Como recuerdan, hemos estado hablando de dinámicas que le interesan a Saltillo y particularmente acerca de la prevalencia de la violencia familiar en Coahuila. Entonces, pues vamos a hacer una apertura con algunos datos de nuevo y luego le iremos preguntando a Carla como que pues eso qué implica, ¿no? Para nosotros en el día a día. Entonces, pues bueno, darte la bienvenida, Carla, primero. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor, ¿no? Estar aquí contigo, con la gente que sigue este programa y bueno, pues esperamos poder tener una charla interesante para que podamos abrir la reflexión y que, como bien dices, que si les interesan estos temas, pues tengan un punto de vista más amplio, más contextual de lo que pudiera estar sucediendo. Bien, seguro que sí. Y bueno, me gustaría abrir con una idea que no es mía, pero me parece muy valiosa para el tema. Como dice Bourdieu, los objetos de investigación en ciencias sociales siempre son motivo de lucha política. Entonces, yo creo que la cuestión de la violencia familiar está ahí, ¿no? Es una disputa tanto científica, tanto política, ¿no? Todo lo que eso implica. ¿Qué piensas de eso? Pues mira, yo creo que la violencia política, concuerdo con este análisis que haces, ¿no? Con esta reflexión. Y me parece, ¿no? Cuando me platicabas del tema y de qué es lo que querías como que empezáramos a conversar y a pensar, yo decía, bueno, es que no puede ser como que realmente no hayamos logrado disminuir, incidir. Entonces algo seguramente político, contextual y social está sosteniendo, ¿no? Esta temática y está permitiendo que mucha gente también pues tome algún tipo de provecho de la situación y que lo maneje y que dirija los datos y que genere espacios o genere a lo mejor formas de trabajarla o denunciarla, pero que al final de cuentas sabe que no está teniendo el resultado que se esperaría. Entonces sí, yo creo que es un tema político, social, contextual, individual, y a veces nada más lo queremos ver desde una sola perspectiva y creo que eso es un grave error, ¿no? Yo, reflexionando sobre lo que me comentabas del programa, yo decía, bueno, pues así como voluntad política realmente habrá, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿no? Entonces sí concuerdo con tu reflexión y con obviamente esta perspectiva que tiene Bourdieu, ¿no? Sí, ¿no? Y aparte que esto vale para la violencia familiar y vale para los homicidios dolosos y para los homicidios culposos y para las lesiones y para la colemia y lo que tú me digas, ¿no? Sí. Pero pues dando algunas cifras puntuales, como he comentado en este espacio en otras ocasiones, Coahuila está relativamente bien, al menos según la percepción que tenemos los mismos coahuilenses respecto a la seguridad. Ya hemos comentado que según la ENSU, la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana del INEGI, pues estamos en los primeros lugares como percibidos como ciudades más seguras, ¿no? Ahora, y siempre hago esta pregunta a los invitados, ¿ese dato nos debería dejar tranquilos o no? Yo creo que no, porque a mí me gustaría saber, ¿no? Con mayor precisión en dónde me siento seguro o segura, ¿no? Me siento segura porque no me roban, me siento segura porque puedo caminar en la noche y no me asaltan, pero me siento también segura en mi casa. Claro. Con mi pareja, con mi familia, en mi trabajo. Me siento segura porque no estoy recibiendo una agresión física o una violencia directa, pero soy a lo mejor víctima de violencia económica, de violencia psicológica, de violencia sexual. Entonces a mí me parece que hay como muchas caras de esto, ¿no? Y que el hecho de que como sociedad o como estado o como ciudad haya una seguridad, a lo mejor si lo vemos como desde un tipo de seguridad pública, no implica que esa seguridad permee en muchas otras áreas, ¿no? Entonces qué bueno, me da gusto, qué padre que no me sienta insegura caminando en la noche o que no me roben, pero... En un cajero. Ajá, en un cajero, etcétera, pero tampoco creo que eso es motivo para ya dar por sentado que las cosas van bien y que estamos bien, ¿no? Claro, claro. Y sí, para allá van un poco los datos con los que abriremos hoy, con los que vamos a partir.
y tiene que ver con las denuncias ante el secretariado, que son públicas las cifras, las pueden consultar por ahí, donde Coahuila a último registro que abarca hasta octubre, si no me equivoco, del 23, octubre del 23, llevamos 10.699 denuncias de violencia familiar en el estado. Son un montón, sobre ¿Desde todo. cuándo? Desde Enero a octubre. Enero a octubre. Exacto. Del 23. Del 23. Ok. Entonces es un problemón porque pues en Coahuila no somos tantos habitantes, ¿no? Somos 3 millones de habitantes. Entonces ahí estaríamos hablando que si hacemos una tasa déjame te digo el dato exacto para no echar mentiras. Si nos vamos a una tasa de denuncias por cada 100,000 habitantes, tenemos 333 aproximadamente. Por cada 100,000. Por cada 100,000. Ahora, ¿ese dato qué quiere decir? Bueno, ese dato nos ubica en cuarto lugar nacional. Es decir, debajo del Estado de México, debajo de Ciudad de México, y creo que el otro es Baja California, que naturalmente tienen mayor población. Entonces estamos hablando de 333 denuncias aproximadas por cada 100,000 habitantes. La media nacional está como en 180 aproximadamente. Entonces nosotros estamos, Coahuila está en 330 denuncias, ¿no? Por cada 100,000. Casi el doble. Por eso decía, es un problemón. Y ahora, si nos vamos desagregando un poco los datos, vamos a encontrar que Saltillo y Torreón son las dos ciudades que más acaparan las denuncias. Saltillo con 4,000 en el año, mismo periodo, y Torreón con 2,300, ¿no? Saltillo tiene un poquito más población, pero si hacemos otra vez la tasa por cada 100,000 habitantes, Saltillo tiene 467 por cada 100,000. Ya dijimos que la media nacional en 180. Sí. O sea, hay casi el triple, como un 2.7 más, ¿no? ¿Qué nos dice eso de Saltillo y de Coahuila, no? Fíjate que yo he conversado, ¿no? En algunos espacios y me parece, he escuchado que mucha gente dice, no, es que en el estado hay una mayor cultura de denuncia y por eso tenemos estas cifras. Yo creo que eso sería ver la problemática a lo mejor nada más de una perspectiva y tal vez un poco incluso simplista, ¿no? O sea, sí, es verdad, o sea, la ciudadanía sabe a dónde hablar, a dónde acudir, a dónde denunciar, pero no podríamos decir nada más como que eso justifica o eso explica estas tasas y estos números que estamos encontrando, ¿no? Porque yo creo que tendríamos que ver un contexto más amplio, ¿no? Y decir, bueno, a ver, ¿cómo está impactando el tema del crecimiento poblacional, la industrialización, las estructuras económicas que están impactando en las personas, en sus dinámicas familiares? Claro. ¿No? Entonces yo creo que esto es como algo muchísimo más amplio y que tendríamos que no querer justificar la tasa como que la gente denuncia más. Eso por una parte, y por otra parte, pues qué bien que haya todas estas denuncias, pero a mí me gustaría saber qué pasa con estas denuncias. Claro. ¿Terminan, no terminan? ¿Hay una sanción? ¿Hay un dictamen de reparación del daño? ¿La persona que denunció qué tipo de violencia estaba denunciando y luego qué sucedió después? Porque si no, no vamos a terminar de entenderlo y tampoco vamos a lograr disminuir las tasas, ¿no? Entonces creo que eso es algo como muy importante. Claro, creo que a veces se comete el doble error de centrarnos o bien en la parte individualista o bien en la parte estructural, ¿no? Como tú dices, si nada más lo explicamos a través de que en Coahuila hay una buena cultura de denuncia, aparentemente, pues ya sería una respuesta muy de sentido común, ¿no? Pero luego también si nos centramos nada más en lo individualista, pues como que queda, pues es que esa persona era una agresora y tiene un trastorno psicológico. Sí. Por eso es agresor. Digo, porque mayormente son hombres, ¿no? Quienes resultan agresores. Y ahorita que mencionabas eso de diferentes tipos de violencia y cómo la vida industrial pudiera impactar, según otros datos del INEGI, de la ENDIRE, que es la Encuesta Nacional de Relaciones en los Hogares, pues encontramos que hay un aumento de la violencia en todo el país en general de un 4% respecto a la ENDIRE de 2016. Esta encuesta se hace cada 5 años. Okay. Entonces estos resultados son del 21. Pero del 16 al 21 aumentó 4% en global la violencia, ¿no? Entonces esto también nos hace voltear a contradecir los datos que mencionabas, ¿no? De, oye, pues no nada más es que aumentó la cultura de denuncia, sino que las mismas personas están percibiendo más violencia, ¿no? Digo, 4% quizás suena muy poco, pero es un montón de gente que está ahí, ¿no? En ese 4%. Y dentro de este 4%,
les preguntaban dos cosas a las personas, ¿no? Si han sufrido violencia, bueno, a las mujeres particularmente, si han sufrido violencia en algún momento de su vida o bien en los últimos 12 meses. Entonces, el 51.6 dijo que habría sufrido violencia psicológica en algún momento de su vida. Es decir, es la más... mitad. Exacto. Y aparte que no era exclusiva una respuesta a la otra, sino que pudieran palomear varias, ¿no? Entonces, pudieran haber sufrido psicológica, más de la mitad, y también muy cercano a la mitad, violencia sexual. Son las dos que más reportan a lo largo de la vida, y en los últimos 12 años, pues igual la violencia psicológica es lo más fuerte. ¿Qué pasa con la violencia psicológica? Digo, decir a la gente que hay diferentes tipos de violencia, ¿no? Como tú mencionabas hace un momento. Pero ¿por qué será que la psicológica es la que más identifican estas personas? Pues bueno, mira, de todos estos datos y información que me compartes, primero, a mí me gustaría como conocer también cuánta violencia o cómo calificarían este tipo de encuestas los hombres. O sea, a ver, estoy de acuerdo en que hay que luchar por la violencia de género y toda, ¿no? Pero, por ejemplo, decimos, 1 de cada 2 mujeres ha percibido violencia a lo largo de su vida, ¿no? O en los últimos 12 meses, tanto porcentaje. ¿Y los hombres? Los hombres, ¿cómo andarán? No sé si se tenga ese dato o no, si sea fácil conseguir ese dato, porque a lo mejor los hombres andan exactamente igual que las mujeres, o a lo mejor incluso pudieran tener cifras superiores. Y esto a lo mejor nos podría explicar algunos fenómenos psicológicos de cómo a lo mejor el hombre que es violentado también violenta, y entonces, o hemos visto casos, por ejemplo, de mujeres que reciben violencia de su pareja y luego que terminan también agrediendo a sus hijos, etcétera. Entonces creo que podría darnos el panorama más amplio, no enfocarnos solo con el tema de violencia de mujeres, y también entender si son diferentes tipos de violencia los que han sido expuestos por sexo, ¿no? Creo que eso nos ayudaría a entender muchas cosas. A lo mejor la violencia psicológica pudiera ser igual en ambos sexos y la violencia económica no, o la violencia sexual no lo sé. Entonces creo que ahí nos falta como entender más, eso por una parte. Y esto que me decías de la violencia psicológica, lo que pasa es que yo creo que se percibe o se identifica más o la palomean más las personas porque es como más parte de nuestra cotidianidad, de nuestra realidad. O sea, no necesito a lo mejor darte un golpe o agredirte sexualmente para poder humillarte, para poder burlarme, para poder hacer algún tipo de, no sé, exposición pública de algo que te pueda llegar a lastimar o a violentar. Y no sé, yo creo que, a ver, tendríamos que pensar todo esto desde el tema de la agresión que se transforma en violencia. Okay. ¿No? O sea, como esta parte del ser humano con esta característica agresiva que digamos que no es patológica, que no se considera como un trastorno, algo anormal, porque pues con agresión logro salir adelante, es una característica de competitividad, es una característica de querer, ¿no? Luchar por tener un mejor puesto, por tener a lo mejor en una competencia deportiva. Hay ciertos rasgos y expresiones agresivas, incluso por ejemplo pues el acto sexual, ¿no? Ahora que hablábamos de violencia psicológica y sexual, pues requiere un nivel, ¿no? de violencia, de contacto, de fuerza, de otros elementos que luego dan ese salto. Claro. Y que pueden convertirse en violencia, y que a veces las personas pudiéramos estar siendo víctimas de conductas agresivas porque tú me señalaste un error o porque tú me hiciste un comentario y que yo ya lo percibo como algo violento. Okay. Entonces, siento que hay como tantas cosas alrededor que hace que sea más fácil percibir este tipo de, pues, de conductas, ¿no? Claro, claro. Y, por ejemplo, para que nos quede claro a todos, para ti, ¿cuál sería un ejemplo de violencia psicológica? ¿Dónde sí ya es una agresión como tal, partiendo desde ahí? Claro, o sea, por ejemplo, la violencia psicológica tendría que ver con cuestiones donde ya se ve comprometida tu autoestima, tu autoconcepto, tú a lo mejor
cuestión emocional, ¿no? Y además también es muy importante que para que podamos considerar la violencia psicológica tendría que ser una cuestión repetitiva, un poquito más sistemática, o sea, no nada más es como que una vez hice un comentario sobre tu persona o sobre algo que correspondía a tus actos y que a lo mejor te pudiste haber sentido mal en ese momento cuando yo hice el comentario, pero ya no vuelvo a hacerlo, ¿no? Y ya no vuelve a suceder y no volvemos a lo mejor a estar sistemáticamente violentándote o haciéndote sentir de cierta manera inadecuada, ¿no? Entonces, ahí sí tendríamos que diferenciarlo, ¿no? Las personas que reciben violencia psicológica se sienten a veces incapaces, se sienten inferiores, tienen una percepción como negativa de sí mismas porque les han ido inoculando, ¿no? A lo largo del tiempo muchas creencias. Ahora, las personas que se vuelven como víctimas de violencia psicológica generalmente es muy fácil que la reciban de muchos lugares, Claro. en muchos espacios, ¿no? ¿Por qué? Porque probablemente, a lo mejor en mi infancia o en mi desarrollo vital, me han ido haciendo creer, ¿no? Ciertas cosas, me han ido haciendo aceptar ciertas formas de interacción y entonces esto complica más la situación porque hay personas que si de repente alguien las violenta psicológicamente se defienden, reaccionan, ponen un alto, ponen un límite, Claro. y otras lo permiten y se vuelve como todo un ciclo vicioso, ¿no? Y a veces lo detecto ya cuando estoy, por ejemplo, con una relación de pareja, pero cuando a veces estas personas llegan a tratamiento, nos damos cuenta que han sido violentadas psicológicamente a lo largo de su vida. Sin saberlo ellas. Y sin saberlo muchas veces, ¿no? Y a veces también es muy frecuente que las personas se den cuenta que son víctimas de violencia psicológica porque también son víctimas de otros tipos de violencia. Claro. Entonces no se da tampoco, digamos, de manera No son excluyentes. Claro, ¿no? Entonces es que, ¿sabes qué? Vengo aquí y denuncio porque pues ya me dio un golpe, pero luego ya entrando en tema, levantando la denuncia, asistiendo a los centros de atención a las mujeres o a las personas en general, pues resulta que aquí me doy cuenta que me dicen que también las burlas, que también las humillaciones, que también, entonces pues ya me doy cuenta de todo este monstruo, ¿no? Sí, y ahí, tres cosas. Primero, como puntualizar lo que decías, que para que sea violencia tiene que ser, usualmente es una situación de sostenida en el tiempo, ¿no? Y sí, las teorías sociológicas de alcance intermedio y lo que han estado estudiando, sobre todo con agresores, es que muchas veces los agresores suelen violentar por una sensación de control o tratar de controlar a la mujer, ¿no? Que fue un debate muy fuerte con lo de la pandemia, que decían en la pandemia se aumentaron o se disminuyeron o se estancaron las cifras de violencia. Entonces había una parte que decía, no, pues no se aumentaron porque como lo que determina si la persona es violenta o no es la situación de control y como la esposa o la pareja estaba ahí encerrada, pues entonces no había violencia. Hay otros que decían, no, sí, había más, porque había más control. Entonces, vaya, es muy interesante. ¿Y no incluyen otro tipo de variables? Pues las de alcance intermedio suelen ir hacia allá y luego están los análisis estructurales donde dicen la violencia es resultado del patriarcado. Entonces, toda muestra de violencia pues, tiene que ver con el machismo, con la dominación, pero pues de manera un poco más estructural, como más sistemática. Entonces, ahí luego es donde luego lo sociológico tiene que ser complementado, ¿no? También como tú dices, por la parte un poco más psicológica y los atributos personales o individuales pues también juegan un papel, ¿no? Pero pues valdría la pena eso. Digo, lo que trato de hacer también con estos diálogos es señalar la necesidad de que sean unos ejes transdisciplinarios, ¿no? Sí. Porque si no nos apartamos en cosas psicológicas y luego en cosas sociológicas y se queda ahí. Y bueno, esa era una puntualización. Y la otra era que decías, cuando estas personas llegan a tratamiento, a terapia, suelen no saberlo, ¿no? Y pues por allá va un poco el acompañamiento terapéutico, ¿no? Hacia que la persona reconozca, identifique, y en gran parte es muy psicoeducativo, ¿no? Sí. ¿Podrías compartir un poco de eso? Sí, claro. Y bueno, comentando lo que decías de los enfoques y las diferentes posturas, por ejemplo, desde una perspectiva no personal y de análisis de casos no individuales, yo lo que veo es que sí, bueno, a lo mejor podrá venir del control, no lo niego tampoco, o de cuestiones patriarcales,
pero hay como un sistema que, como bien dices, también implica cuestiones individuales, personales, y tratando de pensar, por ejemplo, los seres humanos, ¿cuándo manifestamos mucho estas expresiones o conductas violentas? Pues a veces cuando nos sentimos muy frustrados, Claro. ¿no? O a veces cuando hay una carencia en particular o un miedo, ¿no? ¿Qué pasó en la pandemia, no? Había un montón de presiones sociales, Claro. económicas, de aislamiento, y luego el exceso de convivencia en los hogares. Había muchos factores así, ¿no? Entonces yo creo que como bien comentan, ¿no? Hay que verlo como de una manera más amplia para poder entenderlo en su justa dimensión, o tratar de entenderlo en su justa dimensión. Y en el tema como de los aspectos psicológicos, la verdad es que pareciera como si los seres humanos sí tenemos como un sistema interno, no sé si llamarlo intuitivo, ¿no? O no quisiera ponerle como un nombre técnico, así como de un enfoque terapéutico particular, pero es como que el malestar se genera, ¿no? O sea, aunque a lo mejor me creo que soy una inútil, que no sirvo para nada, o a lo mejor acepto ciertos actos sexuales forzados porque creo socialmente que es mi deber como esposa o como pareja, ¿no? O aunque me conformo con el poco dinero y el insuficiente dinero, que todos los ejemplos que podamos poner, hay algo como que genera ese malestar emocional en las personas, en las mujeres, en quien recibe estos actos de violencia. Es un poco, si pudiéramos hacer como la analogía de esta intuición infantil, o sea, los niños pequeños a lo mejor no están entendiendo lo que está pasando, pero saben que algo está mal. Claro. Un niño pequeño a lo mejor no sabe que está siendo abusado sexualmente o que está siendo violado como tal, pero algo por dentro es como un sistema de alarma. Sí, ¿no? sí, he sido muy intuitivo, como decías. Entonces, esa parte no se quita. O sea, no es como que, bueno, ya sistemáticamente he estado recibiendo violencia, entonces ese sistema se inhibe, se apaga. No, ahí queda, ¿no? Entonces, claro, creo que ese sistema es el que ayuda a que muchas personas, pues hoy por hoy, estén tomando la decisión de denunciar. Y que hay que también aclarar una cosa, ¿no? El hecho de que yo denuncie no significa que la violencia se va a detener, porque nosotros desde la parte clínica, más o menos haciendo así algunos estudios y leyendo algunas investigaciones, se reporta que para que, fíjate, una relación violenta se termine, más o menos en promedio, la mujer, en la mayoría de los casos, vuelve con esa pareja agresora 7 veces. 7 veces. 7 veces en promedio. Puede haber más, puede haber menos, ¿no? Pero es un montón. Entonces, también tenemos que entender que, a ver, yo me doy cuenta, llego a mi límite, ya no aguanto más esta relación, voy, denuncio, busco ayuda, termino la relación, la manera que cada quien haya tenido, y muy probablemente voy a regresar. Y más o menos en promedio voy a regresar 7 veces a esa relación. Y luego hay otra cosa que no se ha reportado y que no se ha analizado completamente. Cuando se logra terminar ese vínculo, ¿no?, con una persona que me está violentando, ¿qué pasará con el siguiente vínculo? Claro. ¿Será ahora un nuevo vínculo saludable, de respeto, de apoyo, de cuidado? ¿O hay muchas mujeres que vuelven a caer en otra relación donde también empiezan a gestarse este tipo de comportamientos o de violencia, ¿no? Entonces es algo muy complicado y que a mí en lo personal me lleva a pensar justo esto lo que te decía al principio, ¿no? Pues es que la agresión es algo que tenemos. Y entonces ¿hasta qué punto no estamos logrando canalizarla, contenerla, socialmente no manifestarla con los grados de violencia que ahora estamos viendo, ¿no? Entonces yo creo que es un poco como luchar en contra de algo que tenemos y que no debemos dejar que crezca para llegar a generar el daño ya con saña, con intención, pero sí lo tenemos, ahí lo tenemos, claro, y lo tenemos todos. Sí, o sea, lo primero es reconocer que es una parte de la característica. Es inherentemente humano, ¿no? Ser violento, ser un poco o agresivo si quieres, ¿no? Y hay que cuidar que no llegue a ser violento. Pero la línea entre crecer entre lo violento y lo agresivo es tan fina, tan claro, tenue, que el salto puede ser en un segundo.
Claro, claro. Y a veces muy velado, ¿no? O sea, sin identificarlo como tal. Ahorita que mencionabas los tipos de violencia y demás, recordaba un ejemplo en particular que creo que es muy común en este entorno coahuilense, que es una vida totalmente industrial para la mayoría de las personas y con todo lo que eso implica, ¿no? Que el ingeniero hombre usualmente trabaja más de 10 horas al día, 1 o 2 horas de traslado al lugar de trabajo y demás, o el operario, ¿no? También, con características similares. Y a veces cuando hay alguna cuestión pues de violencia, de que se pelean, vamos a decirlo en palabras simples, luego cuando la persona, y bueno, vamos a suponer esto, ¿no? Se pelean, la mujer, como dices, se molesta, denuncia quizá y lo aleja. A lo mejor es esa primera de 7 veces, ¿no? O alguna de ellas. Y luego cuando el hombre intenta regresar, y sobre todo ahorita en fechas navideñas, dice, pues es que déjame volver, porque ahí viene Navidad. Sí. Y entonces, pues, los regalos de los niños, ¿no? Sí. Y eso es violencia patrimonial, ¿no? Es como que si me dejas volver, te doy el dinero, si no, los niños no tienen Navidad. Y entonces se culpabiliza a veces, o a la misma mujer se pudiera culpabilizar de que, ay, pues sí es cierto, no voy a afectar a mis hijos. Y luego esta cultura de los hermanos, los papás, no sé, que le digan, oye, mi hija, pues es que si fue tu culpa no dejarlo volver, y por eso no hubo Navidad. Y esa es la otra parte, ¿no? Quizá en esas 7 veces también cómo se vive el entorno social y cómo señalan o criminalizan, o no sé cómo decirlo, o vuelven a vulnerabilizar a la persona. En esas 7 veces, ¿no? También me parecería como que algo muy llamativo. Por supuesto, y de hecho, te digo, nosotros lo vemos en los casos individuales que atendemos en la parte psicológica, terapéutica. O sea, yo he tenido casos de mujeres que han estado en relaciones de violencia y que la familia les dice, no, hija, o sea, usted ya se casó, usted tiene que aguantar, usted tiene que pensar en sus hijos, ¿no? A ver, ¿cómo va a estar su hijo mejor sin su papá o no? ¿Cómo que vas a ser una mujer divorciada? Yo creo que hemos avanzado mucho, o sea, como estado, como diferentes ciudades, claro que hemos evolucionado bastante, pero todavía tenemos ahí rasgos conservadores y todavía tenemos ideologías bastante cerradas, inflexibles. Pareciera que no, pero sí hay todavía a nivel social esto que comentas, ¿no? De la crítica, del juicio, de el ver mal, ¿no? El tener un divorcio o el hacer algún tipo de denuncia incluso, ¿no? Entonces, todo esto me parece muy interesante y que a lo mejor lo podríamos analizar ahí sí desde estas estructuras patriarcales, ¿no? Yo platicaba con unas personas que trabajan en los centros penitenciarios aquí en la ciudad de Saltillo y entonces una persona me decía, es que es muy interesante el fenómeno, hablando de violencia, de delito, de castigos y demás, decía, un hombre cuando entra a una cárcel gana familia. Claro. Ahí está la mamá, ahí está el hermano, ahí está cuidándolo, llevándole cosas en las visitas. Dice, pero cuando una mujer entra a la cárcel... No va nadie. O solo van otras mujeres. Si es a veces. Si es que, ¿no? Porque a veces hasta las mismas mujeres, la mamá, la hermana, la tía... Entonces sí hay, ¿no? Diferencias en cuestión de género, de machismos, de patriarcado, de cuestiones que siguen influyendo estos fenómenos y que es importante reconocerlos y pues para poder hacer algo al respecto también, ¿no? Yo creo que la psicoterapia, pues obviamente, digo, soy psicóloga, creo que ayuda y puede ser una herramienta efectiva, pero ¿de qué sirve que vayas a psicoterapia, que vayas a un centro de empoderamiento, que a lo mejor te den la ayuda, si regreso a un contexto, a una colonia, a un trabajo, a una familia, donde todos los mensajes y toda la red de apoyo pues me está diciendo lo contrario, o me está sugiriendo de alguna manera lo contrario, pues difícilmente rompo, ¿no? Con estas situaciones. Y de hecho hay 2 datos muy puntuales también de la ANDIRE del 21. Uno es que del 51 punto y algo que dijo haber sufrido violencia, el 78.3 no solicitó ningún apoyo ni denunció. 78.3. De esa mitad, de esa una de cada 2, el 78 no presentó ni denuncia ni solicitó apoyo. ¿Y la encuesta sabe por qué? Sí, claro que sí. La mayoría dijo que porque consideró que algo sin importancia. Y por eso me hace ruido, porque como dices, esta parte cultural de que sí es violencia, de que no es, de hasta qué punto tengo que aguantar, hasta qué punto tengo que soportarlo por mi familia, por Primero era eso, porque no era importante, y segundo, por miedo a las consecuencias.
Y ahí sí ya no nos dice qué consecuencias. Pudiéramos pensar en eso que mencionas. Pues es que no quiero ser señalada como la familia que puso una denuncia. O no quiero que mis papás, que mis hijos crezcan sin papá o todo esto, ¿no? Pero es otra vez, ¿no? El llamado a prestarle atención a esas características sociales, a esa educación, a esa cultura, ¿no? De cómo son creencias al final de cuentas. Claro, y me resulta muy interesante esta parte de pensé que no tenía importancia porque eso nos remite a la normalización de la violencia. Totalmente. Pero tendríamos que también pensar y decir de dónde viene esa normalización. Pues creo yo que tendría que venir de estarla viviendo desde a lo mejor etapas muy tempranas, pues donde yo veía que a lo mejor en mi familia, mis tíos, mis papás se comportaban de cierta manera, había cierto tipo de peleas, había cierto tipo de comentarios y pues no pasaba nada, ¿no? O sea, nadie Seguían decía juntos. nada, seguían juntos, a mí me ha tocado, por ejemplo, ver mujeres en los 30s, en los 40s, que sus mamás le dicen, es que tú no aceptes lo que yo sí acepté, es que tú no permitas lo que yo sí permití, ¿no? Fíjate cómo me fue a mí, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, pues qué padre, ¿no? Que tu mamá reconozca estas cosas y que te dé a lo mejor estos consejos positivos, pero al final de cuentas te inoculó durante años, en toda tu infancia, en toda tu adolescencia, el mensaje de quédate, aunque verbalmente te estoy diciendo no lo permitas y no lo hagas, pero esto es contradictorio, ¿no? Sí, totalmente. Entonces... Y ahí entonces, ¿qué hace el psicoterapeuta o la psicoterapeuta, no? Digo, como que... Lo mejor que puede. Su mejor esfuerzo. Sí, no es cierto. Por lo que te he escuchado, creo que va mucho hacia buscar que la persona sea autónoma, ¿no? Sí. Como tú dices, que la persona identifique, que la persona se acerque a buscar ayuda, que la persona se aleje. Cuéntanos un poco de ese proceso, de cómo es hacer que la persona, digo, poniéndolo en palabras técnicas, no sea tan heterónoma y sea más autónoma. ¿Cómo se hace más independiente? Fíjate que yo creo que son como diferentes objetivos los que se pudiesen plantear. Obviamente tendríamos que ver, ¿no? El caso las características y demás, pero yo creo que, por ejemplo, el primer paso es como generar estas estrategias en la persona que está siendo víctima de violencia, en empezar a romper los ciclos, porque como ahorita te platicaba esto del promedio de 7 veces regresar, pues a lo mejor no importa, pero vamos a hacer que ya sea la primera vez que rompes el ciclo, ¿no? Y entonces ya nos quedan 6 por delante a lo mejor, o menos incluso. Entonces creo que esa es una parte como muy importante, ¿no? Creo que también, por ejemplo, a partir de los procesos psicoterapéuticos se pueden, no sé si elaborar o reelaborar muchas situaciones traumáticas a lo largo de la vida, ¿no? O sea, justo entender... y como te decía ahorita, ¿no? De, bueno, estoy en una relación de pareja violenta, pero ¿cuáles han sido las violencias que me han trastocado a lo largo de la vida? Y a lo mejor empezar a identificarlas, empezar a elaborarlas, empezar a entender que eso que yo veía o vivía cuando era más pequeña, pues a lo mejor no es lo más saludable o no es lo más adaptativo o simplemente no es lo que yo quiero para mí, ¿no? En este momento. Porque si están en psicoterapia quiere decir que ya tuvieron un reconocimiento, claro, ¿no? Ya tienen un malestar significativo. Y un reclamo a querer estar mejor. Claro, por supuesto. Y yo creo que sí podemos aprender a vivir de una manera distinta a través de los procesos psicoterapéuticos o desaprender cosas que nos enseñaron. Y que ahí en ese sentido yo sí invitaría, ¿no? a todo tu público a saber que no es como que, bueno, pues ya ni modo, o sea, no, claro, ya me tocó así, ¿no? Ya no hay de otra, ya pues me tengo que aguantar, o yo ya estoy muy grande, yo ya no puedo cambiar, ¿no? O sea, eso la verdad es que son creencias que generan barreras para que las personas realmente puedan como modificar, ¿no? Esta parte de la violencia que están viviendo. Sí, claro, porque como decías, una es la cuestión familiar y violencia intrafamiliar y de pareja, y también, por ejemplo, según la INDIRE, la segunda más común después de la pareja es en el ámbito comunitario. Es decir, cuando van en la vía pública, cuando van en el transporte público, es decir, por alguien externo a la familia, al trabajo o a la escuela. Y es un montón, o sea, es como un 30 y tantos % que dice que ha sufrido violencia en algún momento de su vida en el ámbito comunitario. Entonces a veces también es eso, ¿no? En Saltillo no hay como que
bueno, no, sí lo hay, saturación en el transporte público. Y a veces conductas ahí también pueden ser pues de hostigamiento, de acoso, que pues dicen, bueno, pues es que ya me tocó subirme en X camión, pues va a pasar eso, ¿no? Y pues no necesariamente. Y ahora, otra cuestión que he revisado ahí en las... No, perdóname, ahorita es que cuando me estabas platicando esto, yo creo que, porque yo decía, bueno, ahí a veces puedes denunciar, a veces no puedes denunciar, a veces son actos de violencia única, ¿no? Porque Sí. me tocó ir pasando y a lo mejor alguien Me dijo algo o me mostró su cuerpo desnudo, o lo que tú quieras, ¿no? O sea, N cantidad de cosas que pudiesen pasar. Pero me recordó mucho algunos videos que salieron hace algunos meses de cómo en otro país, ¿no? Un hombre estaba golpeando a una mujer y hasta que la mató. Y se veía, no sé si era en la India o no sé en qué país era, y se veía a la gente caminando justo por la calle, ¿no? Y veía y sacaba la vuelta y lo ignoraba, ¿no? Entonces, en ese tema, por ejemplo, de la violencia comunitaria, yo creo que ahí sería súper importante como que todos tenemos que, ¿no?, poner de nuestra parte. Ayer justamente veía en redes sociales un video en nuestro país de un señor golpeando y pateando a un viejito, ¿no? En una plaza pública. Porque el viejito, digo, no sé el contexto, yo no sé si el viejito qué es lo que hizo, pero que asustó a una niña pequeña, ¿no? Según lo que se alcanza a escuchar ahí. Y alguien, una mujer, se oye una voz que dice, oiga, no le pegue al señor, ¿no? Y entonces le dicen, usted no se meta, asustó a mi hija y tal. Y a veces cuando una sola persona trata de detenerlo es muy complicado. Pero ahí sí, si más personas lo vemos y si más personas nos involucramos y si ayudamos, ¿no?, entre todos, podemos a lo mejor contener un poquito esa violencia como más comunitaria, más en ámbitos sociales o públicos, porque lo hemos visto en muchos ejemplos, claro, ¿no? El hombre que llevó un arma al metro y que alguien se logró aventar a detenerlo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas creo que sí tenemos que trabajar, porque creo que ese 30%, que es bastante, sí, claro, o sea, hay mucho que se puede hacer, ¿no? Y para allá un poco el comentario, porque siendo una zona tan industrial y tan de alguna manera descomunitaria, porque creo que, o al menos en mi observación, la vida en Saltillo no es muy comunitaria, ¿no? No. Por ejemplo, según los datos de la misma ENSU, que estamos muy bien en percepción de seguridad, algo en lo que estamos por encima de la media es en peleas con vecinos. Y llegan a gritos, pellizcos, empujones, y cuando buscamos ejemplos particulares encontramos que es por cosas muy simples como llegué, tenían música, les fue a decir que le bajaran y me metieron una golpiza, literalmente. O se estacionó fuera de mi casa, le dije que lo moviera y nos agarramos a golpes o a gritarnos. Entonces, pues eso nos habla que no tenemos una vida comunitaria, ¿no? Es decir, no hay una relación de cercanía, ¿no? Entonces, y para allá va el comentario de que a veces, si no es un héroe el que hace justicia, así como un héroe, nadie va a llegar, ¿no? Y ahí será el llamado, ¿no? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué proponer para, de alguna manera psicológica o ya le compete a otra área, pues tratar de fomentar esa solidaridad social? Claro. Así como al principio te platicaba y te decía como que esta parte de agresión que es inherente, ¿no?, en la vida o en las personas, yo estoy segura también que de manera inherente los seres humanos tenemos esta capacidad, como bien dices, de solidaridad, de empatía, de altruismo, o como lo quieran llamar, ¿no? Sin embargo, como que el contexto o las megatendencias nos dirigen más a la parte como de hay que ser individualistas, hay que pensar como primero en ti, hay que como hacer lo que a ti te plazca y sin importar el efecto que pudiera tener en otros. Entonces yo creo que eso es algo que sí tenemos que trabajar activamente, se requiere mucha voluntad política. Creo que se tiene que educar, obviamente, desde las familias, desde las casas, pero también desde las instituciones públicas, desde las instituciones educativas, incluso las situaciones empresariales, ¿no? Toda esta cultura organizacional que puede generar políticas internas, que puede generar reglamentos, que puede generar como cierto tipo de estrategias para que realmente pues la gente pueda ir como fortaleciendo también estos otros elementos positivos o adaptativos, ¿no? Hay, por ejemplo, no sé, yo vivo en una colonia de esas que estamos casa con casa, ¿no? Y que de repente sí nos levantamos y decimos, ay, como 5 de la mañana y el vecino todavía con la música todo lo que da.
y pues justo nos habla de esa falta de empatía, de interés, y a veces las reglas funcionan y a veces el poner una estructura como un poquito más que contenga, ¿no? a los colonos, a los vecinos, a los compañeros en el trabajo, puede ser efectiva, ¿no? Pero tendríamos que pues empezar por algo, ¿no? O sea, si en la familia no está funcionando, bueno, ¿qué estamos haciendo en las escuelas? Claro. ¿O qué estamos haciendo en las empresas? ¿O qué está haciendo el gobierno? Porque si nos esperamos a que los demás empiecen, pues difícilmente va a dar un resultado, ¿no? Sí, necesitamos como ese cerco, ¿no? Institucional de, como dices, de diferentes entes para que podamos trascender acciones individuales, si no, no se va a poder. Y bueno, ya dijimos como la necesidad de voltear a ver la violencia. Ya hablamos un poco de las características sociales y económicas de Coahuila y también te invité porque el tema que tú manejas a detalle pues es el suicidio, ¿no? Entonces, ¿cómo juega el suicidio un papel dentro de esta dinámica de violencia familiar, de características industriales? ¿Cómo se relaciona todo eso? Claro, mira, de hecho justamente ahorita estamos trabajando un proyecto, bueno, aclarar y comentar que la violencia es un factor de riesgo para que una persona llegue a intentar quitarse la vida o lo consiga. Sobre todo en el caso de las mujeres está muy asociada, por ejemplo, al intento de suicidio. Las mujeres, como utilizan métodos menos letales, pues a veces esto no se consigue, ¿no? Pero no es garantía ni no nos asegura que no se pudiera llegar a cometer. También, por ejemplo, el suicidio desde la violencia se ha estudiado mucho en los temas de homicidio-suicidio. Okay. ¿No? O sea, porque podríamos pensar de que, si yo soy víctima, entonces tengo un factor de riesgo, sí, pero también, por ejemplo, quien ejerce la violencia, a veces en un acto homicida, ¿no? Por celos o por lo que tú quieras y gustes, termina quitándole la vida a su pareja, y entonces en no querer asumir la responsabilidad, la culpa, en no querer a lo mejor ser preso o lo que tú quieras, ellos culpa, ¿no? Ellos también terminan suicidándose, y este es como un fenómeno directamente relacionado con la violencia, ¿no? Porque pues primero fuiste homicida y luego te quitaste la vida. Claro. No en todos los casos de homicidio, suicidio se podría como entender de la misma manera, porque también hay, por ejemplo, mujeres que están muy deprimidas, que se van a quitar la vida y que por no dejar a sus hijos solos o no tienen con quien los pueda cuidar y tal, deciden quitarle la vida a los hijos y luego quitárselas a ellas, ¿no? Creo que es un tema muy complejo y que tendríamos que entender que el suicidio solamente en estos casos es como las personas tratando de encontrar una solución a ese malestar, a ese dolor, a sentir que no pueden terminar, ¿no? con esa violencia de otra manera más que quitándose la vida, ¿no? Entonces eso ya nos estaría hablando de un nivel de malestar altísimo. Nos ha tocado, por ejemplo, practicar autopsias psicológicas como parte de investigaciones. Las autopsias psicológicas es ir con los deudos, con la familia de alguien que se quitó la vida y preguntar, ¿no? Y tratar de reconstruir psicológicamente a la persona para entender cuáles fueron los factores de riesgo, ¿no? Y en muchos casos reportan el tema, por ejemplo, de, ellos le llaman como dificultades de pareja, okay, pero en realidad lo que vemos son temas de violencia, o sea, son temas donde había insultos, había golpes, había diferentes manifestaciones de violencia, y que esto lleva, ¿no? a veces a la ruptura de la relación, o lleva a que alguno de los dos pues opte por quitarse la vida, ¿no? Entonces yo creo que está íntimamente relacionado, y pues nos habla de que son personas que no encontraron la forma de denunciar, claro, que no encontraron la forma de recibir el apoyo del familiar, psicológico, emocional, espiritual, el que le quieras llamar, pero no encontraron otra alternativa, y que creo que esto pues es algo bastante grave, ¿no? Yo me pregunto y digo, bueno, por ejemplo, otros casos de suicidio que lo asocian mucho a psicopatología. Es que tenía depresión. ¿Y no habrá ahí algún tipo de violencia, no? Claro. Sí, o sea, difícilmente se nace con depresión y ya, sino que todo eso es el resultado de interacciones sociales, ¿no? Sí, claro. Incluso, por ejemplo, podríamos pensar, bueno, no, pues es que tiene una falla biológica, ¿no? Estoy de acuerdo.
pero hoy por hoy sabemos que las personas que viven adversidades en la infancia, y dentro de esas adversidades la violencia es una de las más importantes, sus genes se modifican. Claro. Y este tema que sabemos y que conocemos ahora como la epigenética, lo que hace es volver a las personas vulnerables. Y entonces esa vulnerabilidad es la que te acerca más a poder llegar a tener algún tipo de ideación, de intento, Claro, o de suicidio, ¿no? Entonces, yo creo que estamos subestimando el impacto de la violencia en la psicopatología, en la economía, en las relaciones interpersonales, en lo que genera a nivel social y comunitario, ¿no? O sea, yo creo que si los empresarios empezaran a pensar cuánta gente a lo mejor falta porque fue violentada, claro. o porque, ¿no? O sea, si empezáramos a verlo más amplio, yo creo que tiene unas implicaciones muy importantes. Sí, tiene un montón de aristas y aparte sabemos que el suicidio en Saltillo en particular está altísimo a comparación de niveles nacionales y además la violencia está altísima. Sí. Digo, habría que estudiarlo para imputarle causabilidad, pero de manera exploratoria pudiéramos ver ahí como que dos fenómenos que de alguna manera van acompañados, ¿no? Claro. Ahorita que decías de un malestar generalizado en la entidad, en el visor dinámico de bienestar del INEGI, que no está tan actualizado, pero el último registro que tiene, creo que es del 16 o 17, Coahuila, digo, hay 10 indicadores, ¿no? Economía, vivienda, salud, PIB, 10, no me acuerdo de todos, pero hay dos que a mí me resultan muy interesantes. Vaya, si pones los 10, Coahuila es top 4, me parece, a nivel nacional. Nuevo León, Ciudad de México, creo que es Baja California y luego Coahuila. Nuevo León primero sí me acuerdo, a nivel nacional. Ahora, si desagregamos los indicadores y nos quedamos con los dos que te digo que se me hacen interesantes, que es balance vida-trabajo Ajá. y bienestar subjetivo, Coahuila cae como al 15. Del 4 cae al 15. Entonces se me hace muy interesante cómo Coahuila, según este visor dinámico de bienestar del INEGI, hay dinero, hay vivienda, hay educación, hay un buen PIB, todo participación ciudadana, pero si nos quedamos con esos dos indicadores, caemos a más de la mitad o a la mitad del país, ¿no? Y si además le sumamos estos casos de violencia, pues ya el suicidio como que se contextualiza, ¿no? Claro. Entonces los fenómenos no se relacionan inherentemente, ¿no? No están apartados uno del otro, ¿no? De ahí la necesidad de que voltemos a verlo, ¿no? Claro. Y ahorita que hablabas de este tema de balance vida-trabajo, que yo creo que es uno de los factores muy importantes como detonantes de la violencia, ¿no? Creo que ahí también tendríamos que poner los ojos y el análisis de dónde viene, de dónde surge, de una carencia económica, como decías tú, de temas de control, de temas de frustración, de temas de adicciones, Claro. porque hay muchas personas que ejercen violencia bajo influjo de... De hecho, ahí como comentario, el narcomenudeo es el segundo delito más denunciado en Coahuila. Después de la violencia. Después de la violencia. También con una tasa ligeramente superior a la media nacional. Y otra vez, como pasa con la misma violencia, ¿no? Que tanto se superponen. Exacto. O sea, que tanto se superponen el hecho de que, bueno, estoy haciendo una denuncia por violencia, pero que implica una cuestión de consumo de sustancias o que también implica otro tipo de factores. Entonces yo creo que a veces nos quedamos como muy, muy cortos, ¿no? Y ahorita que hablabas, te digo, de esto de balance vida-trabajo, recordaba un fenómeno que se está estudiando muchísimo, que inició en Japón y que ahora ya se está estudiando en todo el mundo, en cómo, lo voy a llamar así, pero no es el nombre correcto, ni científico, ni técnico, esta violencia laboral del exceso de trabajo, del exceso de exigencias, del exceso, también lleva a que las personas se mueran, porque te genera enfermedades cardiovasculares, porque te genera algún tipo de paro cardíaco, porque te genera malos hábitos, ¿no? En muchos sentidos, pero también porque por estos temas laborales la gente también se está suicidando. Claro. Entonces, te digo, bueno, ahí no está en la categoría de lo que platicábamos ahorita, claro, como esta violencia a lo mejor que se ejerce desde algunas instituciones laborales hacia las personas, pero de verdad que esto es mucho más amplio, ¿no? Claro. Y lo veíamos en cuestiones sociales, culturales, incluso a mí me llama la atención cómo se ejerce violencia desde instituciones que pueden ser como benéficas, espirituales y que también pueden llegar a generar... Pero es que antes de ser espirituales, de acompañamiento y demás, son instituciones. De seres humanos. O sea, en ese sentido, sí. Estoy pensando en artículos sociológicos
de que dicen que a mayor racionalidad, mayor busca de emociones. Entonces muchas veces si el trabajo es muy estresante, muy demandante de racionalidad, la persona busca esas emociones, por ejemplo, a través del consumo de alcohol o de algunas otras sustancias. Sí. Y eso a su vez pues va a determinar en un fenómeno como la violencia, como el suicidio o como los choques, vaya, pero van de la mano, ¿no? Y si aquí tenemos un mal balance de vida-trabajo, por eso pudiéramos ir contextualizando de manera... Y un mal balance de vida-trabajo, y ahorita mencionaste algo súper importante dentro de la violencia, que es la parte de la capacidad de regular las emociones. Claro. Que yo creo que como sociedad, como cultura, tenemos muy poca inteligencia emocional, que no sabemos manejar mucho estas emociones, sobre todo las que son como socialmente negativas, que es la tristeza, que es la ira, Claro. entonces que esas también tienen un impacto directo en la violencia, ¿no? Entonces, ¿por qué es la violencia sino un mal manejo de la ira, ¿no? Yo les digo a los alumnos siempre cuando vemos cuestiones de psicología en general, les digo, si a ustedes les interesa esa persona con la que están, para largo plazo, mediano plazo, sobre todo fíjense cómo se comporta cuando algo no le sale como él espera o como ella espera. Y ahí se van a dar cuenta cómo es en verdad la persona, ¿no? Y pregúntense ustedes mismos, les digo, ¿cómo le hacen ustedes cuando algo les sale mal? Si se ponen a gritar, si se van a tomar, bueno, sí, hay que ir al psicólogo. Sí, claro, por supuesto. Y bueno, hacia allá quería llevarlo, ¿no? ¿Qué recursos y apoyos identificas tú en Saltillo en particular que estén disponibles para la comunidad que buscaría ayuda para alguna de estas situaciones? Claro. Bueno, mira, primero creo que sería muy importante como invitar a las personas a que no se limiten. O sea, claro, yo les voy a decir, por ejemplo, que hay un CESAME, ¿no? Que donde puedes recibir apoyo psicológico, psiquiátrico, donde hay instituciones en el gobierno del estado, como lo puede ser el DIF o el Centro de Empoderamiento de las Mujeres, o a lo mejor algunos centros comunitarios. También les podría hablar de algunas escuelas, facultades, ¿no? Incluso, por ejemplo, dentro de la Universidad Autónoma de Coahuila puedes buscar asesoría legal, porque hay unas brigadas de asesoría legal gratuita. Puedes buscar apoyo psicológico en los servicios que ofrece la Facultad de Psicología. Puedes acercarte a la Facultad de Medicina, a la Facultad de Enfermería, a otro tipo de servicios que pueden ser a lo mejor públicos, gratuitos, pero decirles que también hay, por ejemplo, asociaciones civiles, hay organismos, ¿no? De personas dentro de la comunidad, hay grupos de autoayuda que a lo mejor podemos encontrar, ¿no? Ahí entre las colonias o en diferentes espacios. La ayuda hay que buscarla y hay que generarla desde donde se pueda. Claro. O sea, si yo, por ejemplo, estoy viviendo una situación de violencia, pues claro, el apoyo emocional es muy importante, pero a lo mejor primero necesito ir a la Secretaría del Trabajo a conseguir algún tipo de empleo para poder subsistir y poder tener un ingreso, porque si termino mi relación, como veíamos al principio, no voy a tener para poder mantener a mis hijos, o Claro. no va a haber una dependencia mayor o más complicada de romper. Sabemos, por ejemplo, que sí hay casos, ¿no? De instituciones a lo mejor espirituales, religiosas, sociales, que pudieran generar violencia, pero hay otras que también son de un gran apoyo, ¿no? Y hay personas que a mí me han comentado y me han compartido cómo a través de su unión a un grupo religioso encontró la ayuda, encontró la red de apoyo y le funcionó para tener la fuerza y la valentía y la motivación para terminar algún tipo de violencia que estaban viviendo. Entonces, creo que así como es compleja la violencia, también es compleja la solución o las alternativas que tenemos que buscar, ¿no? Entonces hay que buscar en la familia, en los amigos, en la sociedad, en la salud física, en la salud mental, ¿no? En diferentes espacios para que realmente podamos terminar esos ciclos. Si nos vamos por una sola cosa, si creo que yendo a terapia una vez a la semana, Sí, claro. lo voy a conseguir, va a estar complicado. Sí. Pues sí, porque vamos a estar minando a muy largo plazo y chiquitito, y hay que irnos haciendo demás esferas de ayuda, ¿no? Exacto, ¿no? Y eso es realmente lo que es como reconstruir ese tejido social, y eso para mí es realmente lo que es generar esta gran red, ¿no? De apoyo desde muchas áreas y espacios y contextos en los que para la persona puede ser importante encontrar, ¿no? Esa ayuda.
Sí, entonces, haciendo un resumen, como que a nivel personal está esta búsqueda de herramientas para ser más autónomos y poder regular nuestras emociones, tanto si somos víctimas de violencia como en algún momento prevenir que no seamos agresores, ¿no? Gestionar nuestras emociones en diferentes espacios. Para las instituciones mencionabas, sobre todo para la parte del Estado, la necesidad de voltear a ver estos fenómenos y de darle la atención necesaria, ¿no? Sí. Y para la parte, pues quizá de la academia, que es donde estamos un poco, pues que no nos cerremos, ¿no? Nada más a nuestros objetos de estudio tan disputados. Sí, claro, claro. Y me gustaría, digo, si me lo permites, Claro. como también compartir una idea, porque también, justo, ¿no? Si ahorita hablabas como de todos estos contextos y espacios y necesidades, y si yo soy una persona que genera violencia, también puedo cambiar y también puedo pedir Claro. ayuda y también puedo modificar, ¿no? Mis comportamientos, porque a veces nos enfocamos mucho en la víctima, ¿no? En la persona que recibe la violencia, pero quien violenta también hay mucho que se puede trabajar desde esa Sí. parte y que yo lo he visto, o sea, yo he visto relaciones, por ejemplo, de personas que me dicen, es que con esta pareja llegué a ser muy celoso, llegué a cometer muchos errores, llegué a tener incluso, pues a lo mejor algún tipo de violencia física, pero también fui a terapia, busqué ayuda, cambié, modifiqué patrones o creencias y ahora tengo una relación saludable, Claro. ¿no? Y entonces, pues eso también hay que verlo, hay que observarlo y, por ejemplo, una falla que yo creo que se puede modificar es cómo desde el sistema de seguridad, de justicia, se ha buscado, ¿no? Que quien genera violencia reciba estos procesos psicoeducativos, pero yo digo, bueno, es que tendría que ser a la par, Acompañado. ¿no? Acompañado la víctima y el victimario y a ambos enseñarles porque muy probablemente van a volver. Claro, sí, ahorita que 7 veces en Sí. promedio. Y claro, porque en sociología las teorías de alcance intermedio lo que sugieren es que la violencia familiar está sobre todo relacionada con las desigualdades de género. Pero pues el género va para lo masculino y lo femenino, los roles entendidos de las dos partes, ¿no? ¿Qué es ser hombre? ¿Quién es hombre? ¿De qué manera se es hombre? Y luego ya también de qué manera es mujer, qué es mujer. Y pues eso va determinando qué es violencia, ¿no? Pero eso nos llevaría a otra hora, ¿no? Yo Sí, creo. no, perdón, ya nos emociona. No, es un gusto, pero ya sembramos una semillita para la siguiente. Claro que sí, muchísimas gracias. No, gracias a ti, un gusto, Carla. Y pues gracias por escucharnos. Aquí estaremos a la siguiente. Bye, bye. Adiós.